Seguimos ahora con el bloque internacional de Segunda República por Canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Hoy es jueves 14 de septiembre del 2017 y, antes que nada, le quiero mandar un gran saludo a Vivian Zabaleta de Bogotá, Colombia, una seguidora que me ha enviado una nota muy gentil, muy amable y que, como quería tener el cerebro del mundo, que está totalmente agotado, la edición argentina, le indiqué que hay una edición vieja, porque es del año 2003, todavía disponible en Editorial Solar de Bogotá, y me mandó una hermosa foto de ella con el libro, que tiene una tapa levemente distinta. Hola, Vivian, realmente un gusto saludarte. Bueno, este bloque internacional lo vamos a dedicar al otro evento, que es el de la declaración casi formal o cuasi formal de la Tercera Guerra Mundial, que empezó el 11 de septiembre del 2001, con un terrible, el más terrible de la historia, falsa bandera perpetrado en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Vamos a hacer un poquito de historia para entender qué es lo que pasó realmente ese día, más allá quizás de las voces comunes y, desde luego, Dios me guarde, de las teorías conspirativas. Después vamos a hablar de la teoría conspirativa. En 1997, en Estados Unidos, los neoconservadores, que eran un grupo muy poderoso, pro-sionista, pro-Israel, fundamentalistas de la ultraderecha cristiana, neoconservadores, como se les ha dado en llamar, forman un think tank, un banco de cerebros que se llamó Project for a New American Century, o sea, proyecto para un nuevo siglo estadounidense. Ellos, cuando hablan de American, se apropian del nombre de todo el continente para ellos, pero en realidad lo que pretendían era ver qué es lo que hay que hacer para que, si el siglo XX fue el siglo norteamericano, que el siglo XXI también sea el siglo norteamericano. Por eso lo llamaron el Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamericano. Los ejes geopolíticos fundamentales eran apoyo irrestricto a los intereses del Estado de Israel para ayudarla a que forme el Eretz Israel, que es un sueño que tiene el sionismo y que lo está trabajando para ellos, de generar un Israel que vaya desde el Nilo hasta el Éufrates. Digamos, sería lo que ellos pretendían recuperar por las razones bíblicas. Segundo, la aniquilación del gobierno de Saddam Hussein en Irak y luego la destrucción de una serie de países adversariales a los intereses del Estado de Israel y de las empresas petroleras norteamericanas y europeas. Siria, Libia, Somalia, Sudán, Líbano, Yemen, terminando por supuesto con el cuco máximo que es Irán. En 1997, este Project for a New American Century genera un informe que se llamó Reconstruyendo las defensas de Estados Unidos, estrategias, fuerzas y recursos para un nuevo siglo. En el mismo se indicaba, en un informe de 90 páginas, que Estados Unidos tenía que procurar preservar y ampliar su posición de liderazgo global y mantener la preeminencia permanente de las fuerzas militares norteamericanas. Hay un capítulo dentro de este informe que se llama Creating Tomorrow's Dominant Force, creando la fuerza dominante de mañana. E indicaba que la forma de hacerlo, según los intereses norteamericanos, era potenciando las fuerzas armadas propias y de sus mejores aliados, con la aplicación de nuevas tecnologías y conceptos operativos. Sería un largo proceso, decía, garantizar esa preeminencia permanente global de Estados Unidos en lo militar, salvo, y leo textualmente, salvo que ocurra algún evento catastrófico, catalizador, como un nuevo Pearl Harbor. Acá es donde quiero recurrir, por favor, hagamos el esfuerzo, del pensamiento crítico socrático, reunamos la evidencia, usemos la capacidad de deducción, el sentido común, apliquemos la lógica, en pocas palabras lo que el Proyecto Segunda República insiste permanentemente, pensemos con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, y cuando digo con el cerebro propio, reúna todos los datos, escuche distintas voces, pero no le crea a nadie automáticamente, me incluyo. No le crea a nadie automáticamente. El pensamiento tiene que ser siempre absolutamente crítico. Ahora bien, se produce, lo que vamos ahora a hablar más en detalle, este 11 de septiembre, que millones de personas, estudiosos, académicos, analistas en Estados Unidos y en el resto del mundo creen que fue
tiene muchos indicios de haber sido una falsa bandera urdida siguiendo la propuesta del proyecto para un nuevo siglo norteamericano. Ahora vamos a ver en unos instantes quiénes eran esta gente. Y ahí se descubre, se va descubriendo en los últimos 16 años que se produjeron esos terribles atentados, miles de inconsistencias, no son 2 o 3, son miles que refuerzan que sí, efectivamente se trató de un episodio de falsa bandera. Aunque le parezca mentira, porque el atentado, especialmente el de Nueva York, le salió demasiado bien. Si hubiera salido un cachito mal, hubiera tenido más credibilidad, pero le salió mejor de lo que podría haber imaginado el mejor productor Steven Spielberg, por ejemplo, de películas catástrofes de Hollywood. Le salió demasiado bien. Por eso en los años subsiguientes, al 11 de septiembre del 2001, tuvieron que reforzarlo con un conjunto de otros eventos de falsa bandera que sirven para mantener la gente aterrorizada y para siempre mantener que el gran cuco son los fundamentalistas islámicos, etcétera, etcétera. El episodio de Atocha, terrible, en la estación de Atocha, en Madrid, el 14 de marzo del 2004, tiene indicios de ello. La voladura de varias estaciones de subterráneo y de un microurbano en Londres el 7 de julio del 2005, del cual hemos hecho un programa especial de Segunda República hace ya varios años, lo mismo. Y por supuesto quizás lo que ya es una suerte de falsa bandera 2.1, que es ISIS, que es una falsa bandera que en vez de durar un día o unas horas, ya lleva 3 años. En este marco de ataques de falsa bandera, incluimos nosotros los atentados de Buenos Aires contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y contra la sede de la AMI Adaya en julio de 1994. Y la pregunta que siempre hay que hacerse, que es clave, es, cuando ocurren estos episodios, ¿a quién beneficia? ¿A quiénes beneficia? ¿Usted cree, por ventura, que el 11 de septiembre benefició a las naciones árabes? Todo lo contrario, es a partir del 11 de septiembre del 2001, semanas después, que empieza una agresión militar, una invasión atroz que ha costado millones de vidas, de manera que el Islam y los musulmanes beneficiados no han sido. Y la segunda pregunta que hay que hacer es, sigamos el rastro del dinero, o quizás, porque eso es demasiado simplista con las cifras que se mueven hoy en día, sigamos el rastro del dinero y del apoyo logístico. Y en apoyo logístico incluye las mentiras urdidas, propagadas, divulgadas y mantenidas por los grandes medios de comunicación. Ahora bien, veamos quiénes eran este proyecto para un nuevo siglo norteamericano, que pretendía y logró militarizar la política exterior de los Estados Unidos, especialmente a partir de la asunción de George W. Bush como presidente de Estados Unidos en enero del 2001, o sea, 8 meses antes. En este proyecto para un nuevo siglo norteamericano estaban desde quien sería el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, John Negroponte, que fue durante varios años el número 1 también de la American Society, que viene a colocarnos nuestros presidentes acá, incluía a Louis Libby, algunos los he puesto en rojo de esta placa, después la podemos proveer a quien la quiera, miembro del proyecto Segunda República y está actualmente procesado y está en cara en los Estados Unidos, incluye al expresidente de George Bush padre, Dan Quayle, incluye a Paul Wolfowitz, que fue el subsecretario de Defensa, el factor clave, y luego presidente del Banco Mundial, incluye a Douglas Feith, también subsecretario de Defensa para la parte de armamentos, que una semana después del 11 de septiembre propuso bombardear la triple frontera argentino-paraguaya-brasileña y el Pentágono le dijo, bueno, esperemos un poquito. Incluye a la morena Condoleezza Rice, que no solamente fue la asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush y luego la secretaria de Estado, sino que fue y sigue siendo directora de la petrolera Chevron Texaco, la misma Chevron que Cristina Kirchner le regaló vaca muerta allá en el sur en ese joint venture con YPF. Tanto la quieren en Chevron que hay un supertanquero, un barco de estos enormes que transportan petróleo, que ha sido bautizado con el nombre de Condoleezza Rice. Incluye, bueno, ahí tiene usted unos cuantos nombres, James Baker, que fue uno de los miembros del grupo Carlyle, ahora vamos a hablar 2 palabras de Carlyle, incluía a quien luego sería el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, incluía a Sir Henry Kissinger, incluía a Donald Rumsfeld, que luego sería el secretario de Defensa de George Bush, incluía a Stephen Forbes, de la revista Forbes, muy conocida, la revista de los millonarios, que después
de la catástrofe argentina del 2001, cuando se tuvo que ir Domingo Cavallo a Estados Unidos, no solamente lo aguantó la American Society de David Rockefeller y William Rose del Banco City, sino que Stephen Forbes lo transformó en uno de los directivos de su revista para que se pueda manejar y tener unos pesitos para el fin de semana. Que vuelva la cámara, por favor. Este equipo neoconservador, pro-Israel, en cuyo seno, en el caso del Ministerio de Defensa, se encontraron espías israelíes espiando al propio Estados Unidos, 3 de esos funcionarios que les acabo de mostrar en pantalla, el señor Pearl, el señor Fifth y el señor Wurmser, habían ya redactado un informe para el primer ministro Benjamín Netanyahu, cuando no era primer ministro, ya por el año 97, porque él fue primer ministro, después estuvo en el llano y ahora lo es nuevamente, el mismo que nos estuvo visitando estos días. Redactaron, bien digo, estos 3 funcionarios clave, Pearl, Faith y Wurmser, del Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamericano, un informe para el primer ministro Netanyahu que se llamó Un corte limpio, una nueva estrategia para asegurar el reino. El reino, entendiéndose, sería no el actual Estado de Israel, sino el Eretz Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates, que reclamaba abandonar, entre otras cosas, los acuerdos de paz que había firmado un primer ministro laborista israelí que sí buscaba la paz, y por eso lo asesinaron los propios israelíes de la ultraderecha, que fue Yitzhak Rabin, asesinado en la vía pública el 4 de noviembre de 1995 por un fundamentalista de la ultraderecha israelí, alineado con los colonos ilegales sionistas y alineados con el Shin Bet, que es el servicio secreto israelí que justamente tiene que cuidar la vida del primer ministro. Por supuesto que con eso se boicoteó totalmente lo que fueron los acuerdos de paz, y a partir de ahí es cuando surge esta geopolítica norteamericana perversa de George W. Bush, donde se prioriza el interés nacional del Estado de Israel y los intereses globales del sionismo por encima del propio interés nacional de Estados Unidos. Sobre este tema hemos hecho nosotros un amplio informe en base a un libro excelente que se llama La política exterior de los Estados Unidos y el lobby pro-Israel, escrito en el año 2007 por 2 señores, 2 académicos muy reconocidos en Estados Unidos, inclusive miembros del CFR, del Council on Foreign Relations. Stephen Walt, que fue el decano de la Facultad de Ciencia Política John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, y John Mearsheimer, el jefe de la Cátedra de Ciencia Política de la Universidad de Chicago. O sea, estamos hablando de gente que sabe más o menos de lo que están hablando, ¿no? Como diría Cristina, chicos, estamos en Harvard, no estamos en La Matanza. Pero por supuesto hablar de todo esto siempre lleva el sellito de teoría conspirativa, llamar a alguien, decir de alguien que suscribe una teoría conspirativa es prácticamente ningunearlo, descalificarlo, decir que está totalmente loco. Entonces, justamente para poner las cosas en su justa proporción, les quiero mostrar, véanlo por favor esto con atención, un muy breve video sobre quizás lo que es la teoría conspirativa más absurda jamás dicha y que es repetida permanentemente. Lo preparó un amigo personal, un amigo mío, se llama James Corbett, que tiene un canal que se llama el Corbett Report, que me ha entrevistado en distintas oportunidades, que es un norteamericano que vive en Japón. Pero no les digo más nada, vean este video por favor. Díganlo esto. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 hombres armados con cúters, dirigidos por un hombre en diálisis en una cueva al otro lado del mundo, usando un teléfono por satélite y un portátil, perpetraron la penetración más sofisticada del espacio aéreo mejor defendido del mundo, superando a los pasajeros y los pilotos con entrenamiento militar en combate de 4 aviones comerciales antes de apartarlos mucho de su curso durante más de 1 hora sin ser molestados por un solo caza. Estos 19 secuestradores, devotos religiosos fundamentalistas que beben alcohol, snifan cocaína y viven con strippers de pelo rosa, consiguieron derribar 3 edificios con 2 aviones en Nueva York, mientras en Washington un piloto que no sabía manejar un Cessna de un solo motor logró maniobrar un 757 en una espiral descendiente de 8.000 pies y 270 grados para terminar a exacto nivel de suelo, impactando contra el Pentágono justo en la oficina del analista de presupuesto donde el Departamento de Defensa estaba trabajando en el misterio de los 2,3 billones de dólares que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld había declarado perdidos de los cofres del Pentágono en una conferencia de prensa
lunes al día anterior, 10 de septiembre de 2001. Afortunadamente, los presentadores de televisión supieron quién lo había hecho en minutos. Osama Bin Laden. Los expertos en horas. Osama Bin Laden. Y la administración a lo largo del día. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Y las pruebas cayeron literalmente en las manos del FBI. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Pero por alguna razón un grupo de locos teóricos de la conspiración reclamaron una investigación sobre el mayor ataque en el suelo americano de la historia. La investigación fue retrasada, subfinanciada, predestinada a fallar, un conflicto de intereses y una tapadera de principio a fin. Fue basada en testimonios obtenidos bajo tortura, cuyos registros se destruyeron. No mencionó siquiera la existencia del Edificio 7, Able Danger, Ptech, Sybil Edmonds, OBL y la CIA, y los entrenamientos de aviones secuestrados siendo estrellados contra edificios que estaban siendo simulados en el preciso momento en el que realmente estaba ocurriendo. En ella mintieron el Pentágono, la CIA, la administración Bush, y sobre Bush y Cheney, bueno, nadie sabe qué dijeron porque testificaron en secreto, extraoficialmente, no bajo juramento y tras puertas cerradas. No se buscó quién financió los ataques porque esa cuestión es de poca importancia práctica. Aún así, la Comisión sobre el 11S contestó brillantemente todas las preguntas del público, excepto la mayoría de las preguntas de los familiares de las víctimas, y asignó culpa en toda la gente responsable, aunque ninguno perdió siquiera su empleo, determinando que los ataques fueron un fallo de imaginación, porque excepto el Pentágono, la Agencia de Control de Emergencias, NORAD y NRO. DIA destruyó 2,5 terabytes de datos sobre Able Danger, pero no pasa nada porque seguro que no eran importantes. SEC destruyó sus archivos sobre la investigación sobre tráfico de influencias antes de los ataques, pero no pasa nada porque destruir archivos de la mayor investigación de la historia del SEC es solo trabajo de documentación rutinario. El NIST ha clasificado los datos que usó para el modelo sobre el colapso del Edificio 7, pero no pasa nada porque saber cómo hicieron ese modelo de colapso podría poner en peligro la seguridad pública. El FBI ha argumentado que todo el material sobre su investigación del 11 de septiembre debería guardarse en secreto, pero no pasa nada porque seguramente el FBI no tiene nada que ocultar. Este hombre nunca existió, y nada de lo que dijo merece tu atención, y si dices lo contrario eres un teórico de la conspiración paranoico y mereces ser rehuido por toda la humanidad. Lo mismo con él y ella. Y ella, y ella, y él. Osama Bin Laden vivió en una cueva fortaleza en las colinas de Afganistán, pero de alguna manera escapó. Luego se escondió en Tora Bora, pero de alguna manera escapó. Luego vivió en Abbottabad durante años, burlándose de la red de inteligencia más exhaustiva que usaba la tecnología más sofisticada del mundo durante 10 años, sacando vídeo tras vídeo con completa impunidad y rejuveneciendo en el proceso. Antes de que fuera finalmente encontrado en una audaz incursión de los SEAL, que no fue grabada en vídeo, en la que no se resistió o usó a su mujer como escudo, y en la que los operativos de estas fuerzas de élite entraron en pánico y mataron a este hombre desarmado, supuestamente la mejor fuente de información del mundo sobre estos ruines terroristas. Luego echaron su cuerpo al mar antes de decírselo a nadie. Luego, un par de docenas de miembros de este equipo murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán. Esta es la verdad del 11S, de la mano de los medios de comunicación que te dijeron la verdad sobre... Y mobile production facilities. Y The rescue of Jessica Lynch. si tienes alguna pregunta sobre esta historia, eres un mierdoso, paranoide, gorroplata, mataperros, odiabebés y serás denostado por todos. Si amas a tu país y, la libertad, la felicidad, los arcoíris, el rock and roll, los cachorritos, la tarta de manzana y a tu abuela, nunca, jamás expresarás dudas sobre ninguna parte de esta historia a nadie. Jamás. Este es un mensaje de servicio público de amigos del FBI, CIA, NSA, DIE, SEC, MSM, la Casa Blanca, NIST y la Comisión del 11S. Porque la ignorancia es fuerza. Una apretada síntesis con humor, con sarcasmo, que creo que nos explica que justamente la teoría conspirativa más absurda es la oficial del gobierno de Estados Unidos, de sus aliados y de los grandes medios de prensa. Voy a hacer un par de aclaraciones para que se entienda bien este brillante video que preparó James Corbett. Cuando muestran a un señor negro que dicen esta persona no existió, se trata de Barry Jennings, que estaba en la torre número 7, ahora vamos a hablar de la torre número 7, que habló que escuchó una secuencia de explosiones, que fue lo que terminó derribando los edificios. Las demás personas que también decían esta gente no existió, era porque declararon lo mismo, que había una serie de explosiones secuenciales, pero por supuesto ni siquiera fueron llamados a declarar. El segundo, habrán visto que hay un señor ahí que explica cómo la cabeza se fue para adelante. Ese fue Dan Rather, uno de los principales periodistas de la CBS, cuando se le hace una entrevista sobre el asesinato de John F. Kennedy, donde dice, sí, le pegaron un tiro de atrás, por eso su
cabeza fue para adelante cuando el video del famoso film de Abraham Zapruder dice exactamente lo contrario, muestra cómo la cabeza va para atrás. La niña llorosa es Nayira al-Sabah, que dio testimonio, que ayudó a arrastrar a Estados Unidos a la primera guerra del Golfo en 1991, donde dijo: entraron los iraquíes en Kuwait, sacaron a los bebés de las incubadoras y los tiraron al piso, que después se supo que fue una mentira total, y esta niña en realidad era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, que le habían dado lecciones de actuación para poder hacer esta declaración formal. El otro que hablaba del rescate de Jessica Lynch, esto ya es la segunda guerra del Golfo, cuando estaba George Bush hijo, que se habló de que hubo un rescate heroico de una jovencita, una soldado norteamericana, Jessica Lynch, pero después se supo que fue toda una filmación, era una suerte de obra de teatro que estaba siendo filmada. Luego nos muestra Colin Powell en la ONU, era el secretario de Estado de George Bush hijo en la primera presidencia, donde dice, acá con unos dibujitos, acá están las pruebas de las armas de destrucción masiva del señor Saddam Hussein, que fue lo que llevó a que no solamente se lo sacara Saddam Hussein, se destruyera a Irak desde el 2003 en adelante, costando más de 1,5 millones de muertos, y los cretinos que manejan la estructura de poder de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia, porque fueron todos parte de esto, ni siquiera pidieron disculpas. Entendámoslo, estas consecuencias vienen gratis porque es muy simple, el que tiene poder hace lo que se le da la gana, y el que no tiene poder, perdonen mi francés, se jode. Porque esto llevó directamente a la destrucción de Afganistán y de los demás países que acabo de nombrar. Hizo que volviera la heroína, los talibanes, los malos talibanes, de Al-Qaeda, que estaban acusados junto con Osama Bin Laden de los terribles atentados del 11 de septiembre, cuando llegan al poder en Afganistán, sacan casi por completo a las cosechas, las plantaciones de heroína, de amapola. Cuando Estados Unidos saca por la violencia a los talibanes, ahí, oh milagro, vuelve otra vez las cosechas de amapola y nuevamente el tráfico de heroína que había bajado a cero vuelve a florecer nuevamente. Qué linda que es la democracia. También nos trajo la primavera árabe, la destrucción de Libia, 700.000 muertos, la actual destrucción y descoordinación casi total de Siria, entre 1 millón de muertos o más y más de 2 millones de desplazados, la destrucción de Yemen, de Sudán, de Somalia, y ahora empezó la primavera LATAM, la primavera latinoamericana, como lo llaman ellos, en Venezuela y en la Patagonia. Y ese video termina con una frase de George Orwell: "Ignorance is bliss", la ignorancia es éxtasis. Y nos está llamando ahí justamente a lo que decíamos al principio, a empezar a pensar con el cerebro propio. ¿Por qué? Ustedes saben que fueron 3 edificios los que colapsaron en Nueva York ese día. Los que colapsaron se cayeron directamente. Ahora vamos a pasar un pequeño, un popurrí que hicimos de estas imágenes terribles. La Torre 2, que es la primera en caer, cayó en 9 segundos, caída libre. La Torre 1 cayó en 11 segundos, caída libre. Y aquí usted no lo sabía esto, la Torre 7 cayó en 6 segundos, porque hubo un tercer edificio que colapsó. No lo impactó ninguna aeronave, hasta estaba fuera del complejo, si uno mira un mapa del World Trade Center, estaba un poco apartado, pero a las 5:20 de la tarde, ese terrible 11 de septiembre, decidió colapsar. Así nomás, porque se había puesto de moda, evidentemente. Estamos hablando, cuando volvemos a las 2 torres, las 2 altas, la 1 y la 2, de una torre diseñada para soportar el impacto de un Boeing 707, que era el avión más grande en los años 66, 67, cuando fueron diseñadas y las empezaron a construir, pero que en volumen y en capacidad de llevar nafta o querosén en sus tanques, muy parecido a los 2 Boeing 767 que finalmente sí impactaron en el 2001. Se habla de que se hicieron llamadas con celulares desde las aeronaves por distintos pasajeros. Se ha comprobado que a esa altura no hay forma que se puedan hacer llamadas con celulares. No había suficiente energía en el querosén, en la nafta que llevaban estas aeronaves, para colapsar el edificio, sí para incendiarlo, sí para hacerle un daño catastrófico, pero no para derribarlas. Es más, después que colapsaron las torres el 11 de septiembre del 2001, durante 90 días hasta diciembre del 2001, en el pozo que quedó, siguió habiendo
acero derretido, incandescente a una temperatura de 2800 grados que nadie jamás pudo explicar por qué se mantuvo ahí una cantidad enorme hasta que finalmente solo se terminó extinguiendo. Encontraron el pasaporte de un terrorista, bueno, lo dice la película esta, este breve documental. Cuando se le pregunta al Instituto Nacional de Estándares y de Tecnología, el famoso NIST, pero ¿por qué se vino abajo la torre número 7? Su director, Shyam Sunder, dijo, no hubo explosivos, se vino abajo la torre 7 de 47 pisos porque había muchos incendios de elementos de oficina, office fires, dijo, elementos de oficina, o sea, papel, escritorio, gente, que creo que no es suficiente. Si un edificio de acero y concreto se viene abajo porque en el piso 6 y en el piso 12 hay incendios de oficina, office fires, como dice NIST, les sugiero que nunca más suba en ningún edificio de acero porque evidentemente son trampas mortales. Es más, los únicos casos en la historia de la humanidad en que rascacielos de acero y concreto han colapsado son las Torres Gemelas y el edificio número 7. Jamás volvió a ocurrir semejante cosa. Hagamos un poquito también de historia para entender mejor esto. En 1998, el World Trade Center, las famosas Torres Gemelas, eran de propiedad de la autoridad portuaria pública, la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Ese hace un desarrollo muy importante en una zona que estaba un poquito caída. Por los Rockefeller fue instigado. Es más, yo vivía en Nueva York en aquella época, era chico, y a las dos torres que las estaban levantando, cosa que empezó a hacerse a partir de 1967, coloquialmente se las llamaba David and Nelson. ¿Por qué? Por David Rockefeller y Nelson Rockefeller, que había sido el gobernador del estado de Nueva York, y los dos hermanos estaban vivos, Chase Manhattan, la Exxon, bueno, todo lo que ustedes ya saben, lo que son estos multibillonarios asociados a los Rothschild, los Soros, y que hoy nos están imponiendo un gobierno mundial privatizado a través de la privatización del poder. Pero bueno, 1998 es privatizada, y miren esto muy interesante, y ahora vamos a pasar en unos instantes un tramito de esto. ¿Quién compra? Porque es privatizada las Torres Gemelas. ¿Quién compra los derechos? Un señor de nombre Larry Silverstein. ¿Cuándo se hace cargo él, después de haber pagado una cifra bastante moderada, de las Torres Gemelas? El 24 de julio del 2001. Aparece Larry Silverstein como el nuevo dueño de las Torres Gemelas. Y este es el señor, que ya lo vamos a ver en un video, que dice, cometió un error muy grave, cuando me dijeron los bomberos las terribles cosas que habían ocurrido ese día y que la torre número 7, que eso estaba vacía y no murió nadie ahí, no sabían si iba a poder mantenerse intacta, tomamos la decisión de tirarla abajo. Pull it, que es una frase de los que hacen demoliciones controladas. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo hace alguien para decidir tirar abajo un edificio a las 2 de la tarde y hacerlo colapsar perfectamente, como vamos a ver? 2 horas y media, 3 horas y media después. Una de las primeras cosas que hizo este señor Larry Silverstein fue asegurar las Torres Gemelas. Las aseguró en $3.550 millones, más del doble de lo que venían aseguradas antes, pero bueno, ahora es de él, dijo, me voy a cubrir $3.550 millones cada una. Pero los seguros operan de forma tal que era cada una u otra, porque no se van a venir abajo las dos torres, no se van a incendiar las dos torres. Entonces se consideró $3.550 millones por cualquier incidente. Él, cuando se caen las torres, demanda a las compañías de seguros lideradas por la Swiss Reinsurance Company de Suiza y un enorme conjunto de otras aseguradoras que seguían, y dice, no, pero fueron 2 eventos. No fue uno, no fueron 2, porque fueron 2 ataques terroristas. Bueno, lo llevó a los tribunales de Nueva York, al estilo Griesa, y ¿qué dijo el tribunal? Bueno, partamos la diferencia. Le regalaron casi $5.000 millones por las 2 torres. Ese mismo día también hubo un ataque terrible contra el Pentágono, todos lo recordaremos. Un dato, el Pentágono es un edificio de simbología masónica. El ángulo de cada pentágono son 33 grados, los 33 grados de la masonería. Y miren este dato interesante, la piedra fundamental, la piedra basal del edificio del Pentágono que se empezó a construir durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe cuándo fue la ceremonia de empezar a construir el Pentágono? El 11 de septiembre de 1941. Otro dato.
Hubo mucho que decir, hasta hubo un informe que ha desaparecido prácticamente de YouTube, de Fox News, que se habló de que una mujer llamó a la policía para decir, mire, yo estoy mirando esto terrible que está ocurriendo acá en las Torres Gemelas, pero hay una terraza ahí abajo donde hay 5 muchachones filmando, bailando, aplaudiendo y gritando alegría. Los metieron en cana, los terminaron metiendo en cana. Resultaron ser, y se los conoce así como los 5 dancing Israelis, los 5 bailarines israelíes, que estaban muy motivados, muy contentos, pero bueno, imagínense, cuando los meten en cana, el Estado de Israel se interesó por ellos, y como el Estado de Israel tiene la última palabra en Estados Unidos, el gobierno Bush le dio un salvoconducto para que estos 5 simpáticos muchachones, bastante parecidos a algunos de esos mochileros que uno ve por allá por el sur en la Patagonia, a que volvieron a Israel. Y en Israel los entrevistaron y su excusa fue, nos arrestaron pero nosotros no estábamos haciendo nada, solo queríamos documentar el hecho este. Y para eso llevaron cámaras, etcétera. Nunca se supo qué es lo que filmaron. Y cosa interesante, ¿cómo sabían que iba a haber algo, un documento, un hecho histórico que había que documentar? Pero bueno, esas son las preguntas que solamente los que suscriben teorías conspirativas podrían llegar a hacer. Y otro dato interesante, esa misma tarde, cuando ustedes recordarán, se habían prohibido todos los vuelos, no podía levantar vuelo ningún avión, lo que estaban en el aire le decían aterrice en el aeropuerto más cercano y se queda ahí, y así fue durante 72 horas. Sin embargo, el gobierno Bush permitió la salida de un jumbo. ¿Para qué? Para sacar del país a los 45 miembros de la familia Bin Laden que estaban en Estados Unidos, porque este aquí, que mientras que estos terribles atentados tenían lugar en Nueva York y también en el Pentágono, en Washington, en el Hotel Four Seasons de Washington, D.C., había una reunión de una consultora petrolera que se llama The Carlyle Group, que son inversores en petróleo, gente de mucha guita. Y entre sus funcionarios estaba James Baker, que recién vimos ahí en la placa del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, y estaba el padre de Bush, y estaba el hermano de Osama Bin Laden, que, por supuesto, como es uno de los mayores, de las familias más pudientes de Arabia Saudita, también participaba con eso. Pero bueno, Bush dijo, no, sáquenlo, que nadie vaya a hacer ningún tipo de pregunta jorobada. Insisto, una de las claves para entender y para visualizar este ataque de falsa bandera que permitió a Estados Unidos declarar la Tercera Guerra Mundial contra toda la humanidad, y no es Estados Unidos, es la estructura de poder privatizada, supranacional, que controla a Estados Unidos, que controla a la Unión Europea, que controla a Gran Bretaña y el Reino Unido, que controla Israel, y ni hablemos de la Argentina. Ni hablemos de la Argentina y de la mayoría de los países de nuestra región. Pero uno de los factores claves es justamente esta torre número 7, el World Trade Center 7, 47 pisos, que colapsó sin razón aparente a las 5:20 de la tarde. No lo golpeó ningún avión, no pasó absolutamente nada. Y acá es donde uno empieza a ver los errores que cometieron, porque a las 5 de la tarde, 20 minutos antes, está en YouTube esto, la BBC de Londres, el reportero dice, vamos a pasar a Nueva York a ver cuáles son las últimas noticias. Y ahí aparece la corresponsal de la BBC, de televisión BBC, mirando a la cámara, una señorita de nombre Jane Stanley, y dice, terribles noticias, acaba de colapsar la Torre Salomon, que era el World Trade Center número 7, porque evidentemente los fuegos, etc. Y mientras ella hablaba, detrás de este hombro se veía la torre todavía de pie. O sea, lo anunciaron 20 minutos demasiado temprano. Tan armado estaba el guión, que justamente alguien se dio cuenta del error y mientras ella se está hablando, la imagen se pixelea, empieza a desaparecer. Bueno, volvamos a los estudios de Londres, evidentemente tenemos algún tipo de problema técnico, así que luego volvemos contigo, Jane, en otras noticias, y zafaron, pero es uno de los tantos errores enormes. En esa torre número 7 estaba la instalación de la CIA más grande después de la sede central. La sede central de la CIA está en Langley, estado de Virginia. La segunda sede más grande estaba en la torre número 7 del World Trade Center. Ahí también estaba un enorme destacamento de la Securities and Exchange Commission, la SEC, que es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, que estaba investigando los fraudes cometidos por
megabancos cometidos por Enron, por WorldCom, por Global Crossing y por otras empresas que estaban involucradas en unas estafas económicas enormes. Otro caso que me toca de cerca. Yo conocí a un señor, no lo conocí personalmente, fue una relación epistolar, aclaro esto, un norteamericano que se llamaba William Cooper, que escribió un libro muy interesante que se llama Behold a Pale Horse, Ved, un caballo blanco, que es una cita del libro del Apocalipsis de la Biblia. En junio del 2001, él tenía un programa de radio, veía venir esto, era un hombre muy lúcido que había estado en la Marina norteamericana, había sido un Marine, trataba de empezar a escudriñar cómo es esta estructura de poder, y dijo en su programa radial del año 2001, cuidado, porque se está armando toda una cosa y no se sorprenda Estados Unidos, lo dijo por radio, que mañana haya un atentado terrible de Al Qaeda y de Osama Bin Laden, que va a ser un atentado interno y le van a echar el fardo a él. Bueno, cuando ocurre lo del 11 de septiembre, este hombre muy efusivo, se volvió loco, dijo, vieron que tenía razón, miren, escuchen lo que yo dije en junio del 2001, hace apenas 3 meses, escuchen esto, escúchenlo, y le di una manija terrible durante septiembre, octubre y empezó noviembre del 2001, y mucha gente lo estaba escuchando y tomándolo muy en serio. Pero eso terminó el 5 de noviembre del 2001, cuando la policía de la comisaría del sheriff del condado de Apache, en Eagar, Arizona, donde vivía este amigo mío, lo asesinaron a balazos en su propia casa porque se resistió a no sé qué. En ese libro les recomiendo que vean, y voy a poner acá también el link, el programa La Brújula número 24 de hace poquito tiempo, del 28 de agosto del 2017, donde Pablo Daudi y Lucas Cadena, grandes amigos de esta casa y del Proyecto Segunda República, explican un poco el libro que había escrito este señor Milton William Cooper y por el cual lo asesinaron porque dijo claramente no se vayan a creer esto de Osama Bin Laden y Al Qaeda cuando ocurra porque es todo trucho. Pediría ahora sí que pongan el link número 12, que viene de un grupo que se llama, es uno de los tantos grupos que se han armado que se llaman arquitectos, ingenieros, químicos, pilotos de aeronaves que empezaron a formar centros de investigación sobre el 11 de septiembre. Y la razón por la cual lo puse ahí es por lo siguiente. Fíjense, voy a pedir que bajen un cachito ahí a medida que vamos yendo. Ahí. La primera torre es Meridian Plaza, un edificio que ardió, miren, terrible, durante horas, no colapsó. Bajemos un poquito más. First Interstate Bank. Ese edificio lo conozco, está en Los Ángeles, ardió también de una forma terrible en el año 72, 73, 1988, ahí está, 1988, sin embargo luego lo repararon y hoy es la sede de una gran empresa aseguradora. Bajemos un poquito más. Número 1, New York Plaza, miren ese incendio, terrible, también agosto de 1970, ardió durante 6 horas, no se vino abajo, 50 pisos. El siguiente, una torre en Caracas, Venezuela, también ardió. Otro, volví un poquito más, el edificio Windsor, un edificio que estaba bajo construcción en Madrid, que en febrero del 2005 también ardió terriblemente, más de un día, y sin embargo, aunque una parte que estaba bajo construcción no pudo soportar el incendio, el edificio sin embargo no colapsó y lo terminaron de construir. Miren el siguiente, que es realmente impactante. El Hotel Mandarin en Beijing, en China, febrero del 2009, ardió durante por lo menos 3 horas hasta la medianoche. Miren esa foto, uno diría, pero ese edificio se tiene que haber venido abajo. De ninguna manera, siguió en pie. No sé si hay alguno más que a lo mejor lo haga la pena. No, ahí estaba el último. Sí, también nosotros en este programa, hace poquitas semanas, hablamos de la torre Grenfell en Londres, donde también murió mucha gente, un edificio residencial que también ardió más de un día entero, mató un montón de gente, el edificio totalmente chamuscado, sigue en pie. Y también dimos cuenta de la torre Torch en Dubái, también 72 pisos, ahí no hubo que lamentar muertos, creo, solamente algunos heridos, ardió durante más de un día. Está en pie, la están reconstruyendo. ¿Cómo se explica, sin embargo, que los únicos rascacielos que han colapsado
sean precisamente los 3 edificios de esta falsa bandera que se llamó el 9/11, el 9/11 del World Trade Center para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y acá sí, pido que por favor pongan el video número 6, donde hicimos un pequeño collage para que usted saque sus propias conclusiones, y va a ver que mientras que la última parte de este breve video, que es del World Trade Center 7, sí colapsó como una demolición, y se pueden escuchar a los propios periodistas diciendo se vino abajo como una demolición controlada. Cuando vean al principio los colapsos de la Torre 2 y la Torre 1, van a observar lo siguiente: no colapsan, explotan literalmente. ¿Podemos ver el video, por favor? The entire building has just collapsed, as if a demolition team set off. When you see the old demolitions of these old buildings, it folded down on itself, and it is not there anymore. That should be it. It has completely collapsed. Less than an hour later, the South Tower came crumbling down. It collapsed. Building can sustain. That's 47 stories tall. There you can see it going. Maximum disruption. You would calculate that time as the start of the working day and perhaps the biggest, busiest complex in the world. There were those 2 explosions. I was at the base of one of those. Blair spoke of a battle between the democratic world and terrorism. Collapse occurred. This was known as Building 7 of the World Trade Center, and that is fresh video you're looking at of that coming down. It looks like a typical controlled demolition. It came down to the ground in 6.6 seconds, which is basically free fall speed, which is basically means there's no resistance. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Son datos, podríamos agregar muchísimos más. Es más, en las tomas desde distintos ángulos de la Torre Norte y Torre Sur, las altas, las torres gemelas, a medida que van cayendo, se ven explosiones muy secuenciales abajo como para ir preparando el colapso integral del edificio. Claramente eso no fue un colapso, fue una explosión utilizando probablemente alguna tecnología que no sea inmediatamente identificable. Algunos han hablado de artefactos nucleares tácticos que son muy pequeños, que se han sido diseñados para usar en campos de batalla, con un poder limitado, pero siendo nucleares ese poder limitado te puede pulverizar las torres gemelas. Habrán visto, si no vuelvan el YouTube y vean otra vez, cuando empieza a colapsar la Torre Sur, los 40 son como 40 pisos superiores, se inclinan. Y uno diría, bueno, si se inclinó, va a caer sobre los demás edificios. No, a medida que caía, se pulverizó. Y uno de los bomberos, en uno de los videos, que sí, esa gente lo vio muy de cerca y muchos de ellos ofrecieron sus vidas, dijo lo siguiente: teníamos 2 edificios de 110 pisos cada uno.
Sin embargo, nosotros no hallamos ni un escritorio, no hallamos una silla, no hallamos una mesa, no hallamos ni un teléfono o computadora. La parte más grande de un teléfono que yo pude encontrar era un trozo chiquito de una botonera. Los edificios colapsaron, explotaron y se pulverizaron. Y peor todavía, que este es un dato, uno de los tantos datos que uno tiene que tener presente. Cuando hay un crimen como esto, que obviamente fue un crimen, independientemente de quién lo haya llevado a cabo, así quizás el crimen más atroz de la humanidad, es más, no solamente un crimen, cuando hay un accidente, lo primero que se hace es, se reconstruye qué pasó acá. Lo habrán visto todos ustedes cuando un avión se viene abajo y finalmente llegan a donde están los restos y sacan las personas muertas, etc., suelen tomar un hangar grande y lo reconstruyen el avión para saber, pero ¿por qué se vino abajo esta máquina? Recuerdo el caso de un 747 de la TWA, que se vino abajo saliendo de Nueva York hacia París en los años 90, que lo reconstruyeron íntegro para saber qué pasó acá. Y lo que había pasado en ese caso es que había una mala conexión, uno de los tanques de nafta había quedado vaciados, pero con vapor de combustible, hubo un cortocircuito, explotó, bueno, lo que sea, porque necesitan saber qué pasó acá. Cuando hay un crimen de cualquier tipo, lo vemos en todas las películas norteamericanas, le ponen toda esa cinta police, New York Police o lo que sea, y lo separan, que nadie entre acá. Sin embargo, en esta escena del mayor crimen de la humanidad, en los días subsiguientes, la semana subsiguiente debía decir, desfilaron miles de camiones. ¿Para qué? Para tomar el acero y llevárselo, tomar el acero y llevárselo. ¿A dónde lo llevaron? Lo despacharon a Corea del Sur y a Taiwán, aliados de Estados Unidos, para que los pongan en sus acerías de acero y lo vuelvan a fundir para venderlo comercialmente. Tan es así, y fue directamente la destrucción de un escenario, de un crimen, de un lugar, para poder averiguar, aunque más no sea, aunque digamos lo hizo Osama Bin Laden, está bien, pero no les interesó averiguar por qué estas dos torres colapsaron, porque si con incendios catastróficos 2 torres pueden colapsar de esa forma, llevándose la vida de 3.000 personas, creo que es bueno saberlo para ver qué hacemos con las otras torres que están en todas partes del mundo, a ver si en una de esas las torres de acero y concreto en determinadas circunstancias colapsan. No, se llevaron todo, chao. Hasta hubo graves quejas por parte de los propios familiares, porque una parte de todos esos escombros fueron reprocesados y utilizados como cemento para las calles de Nueva York, y parece que muchos de esos escombros contenían restos humanos de la pobre gente que murió, pero pulverizada en 10.000 pedacitos en esos terribles atentados. O sea, recuerdo una familiar de una de las víctimas diciendo, cuando voy con mi auto por las calles, capaz que estoy pisando a los restos de mi propio esposo, porque esta gente cometió este crimen enorme. Y la otra parte, que lo habrán visto en el primer video que mostramos, con esta fanfarria, esta teoría de la conspiración absurda, donde George Bush dijo públicamente, pero ¿quién podía imaginar que los terroristas iban a utilizar aviones comerciales para incrustarlos contra edificios? Dato. Fox Television, una de las cadenas de entretenimiento más grandes de los Estados Unidos, en el año 2001 da por concluido los archivos X. ¿Se acuerda? The X-Files, que tenía algo que después vino ya con otro formato, y dijo, ya hicimos el último episodio, lo vamos a reemplazar con una nueva serie que se llama The Lone Gunman, o sea, los francotiradores, reemplazando la serie Los Archivos X. Primer episodio, se llamó Piloto, y fue transmitido por Fox Television, esto está totalmente probado, hay 10.000 versiones en internet, el 4 de marzo del 2001, o sea, 6 meses y unos días antes del 11 de septiembre. Le muestro un tramo para que usted saque sus propias conclusiones. We've got manual override.
FBI will go public. Bueno, qué susto, pero en el episodio que nadie hubiera podido imaginar, Bush obviamente que está totalmente descerebrado no lo podía imaginar, pero parece que alguien en Fox Television sí lo imaginó, el avión puede levantar y toca apenitas la torre de televisión de la Torre Norte. Zafamos. Claramente nos toman muy de estúpido. Podría dar un montón de ejemplos más. Uno de los precursores, junto con nuestro amigo William Cooper, fue un francés, Thierry Meysson, de la Red Voltaire, que también es un amigo para quien ha escrito unos cuantos artículos, fundador de la Red Voltaire en Francia, donde empezó con un libro demostrando, en el año 2001 también, las inconsistencias de el agujero que había en el Pentágono y el tamaño de un 757 que supuestamente se incrustó en el Pentágono. Es más, en el lugar donde tendría que haber penetrado la turbina del 757 que se incrustó en el Pentágono, las fotos muestran una ventana de vidrio intacta. Extraño, ¿no? Pero, en fin, pasamos esto meramente para que, con la siguiente idea en mente, que son las conclusiones. Se trató de un ataque de falsa bandera, para darle la excusa, no a Estados Unidos, a la estructura de poder privatizada que controla el mundo, de utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para poder declararle una guerra a toda la humanidad, empezando especialmente por Medio Oriente. O sea, el poder privatizado se ubica por encima de la Casa Blanca, por encima del número 10 de Downing, por encima de la Unión Europea y ni que hablar del por encima de la República Argentina. Esto lo tenemos que entender y para esto hay que pensar con el cerebro propio, que quizás es lo más difícil que se puede hacer hoy en día, donde hay tanto fake news, tantas noticias falsas, tanta confusión, tanta mentira, tanta tirar cosas, tirar acusaciones, tirar mentiras de todo tipo, hechos que no existieron y los que sí existieron encubrirlos, que hoy justamente es muy difícil. Hay enormes medios, poderosísimos medios para promover, propagar, divulgar y mantener un engaño a través de las décadas, como hemos visto en el caso de la teoría esta conspirativa que sarcásticamente explica James Corbett, o como vemos con el caso de John Kennedy, que pasaron más de 50 años, 56 años, y todavía no sabemos bien qué diablos pasó el 22 de noviembre de 1963. Y esa es una asignatura pendiente del presidente Trump, que él mismo dijo que cuando llegaba al poder iba a decir la verdad de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Evidentemente no lo hace. ¿Por qué? Porque el que controla este mundo es el poder real y lo hace a través de vías, de redes privadas que operan al unísono en pos de sus objetivos comunes y concretos, a través de una laberíntica red que incluye a las multinacionales, a los bancos, a los multimedios, a los think tanks, como el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, cuyos miembros eran a su vez todos miembros del Council on Foreign Relations, el CFR, la Comisión Trilateral y algunos de sus máximos dirigentes también del grupo Bilderberg, las universidades también, y determinados puestos clave en el gobierno que siempre se aseguran que esté en manos de ellos. En Estados Unidos es el Ejecutivo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Seguridad, de Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que en el momento que desde las instituciones públicas hay que ejecutar una parte de algún plan maquiavélico, el Pentágono lo haga sin ningún tipo de problema. Y en la República Argentina lo mismo. Ellos son los que colocan al presidente Macri, como la colocaron antes a Cristina, y antes de ella a Fernando, y antes de ellos a Cavallo, y antes de ellos a el propio Menem, a Alfonsín, y vamos a ser honestos, lo que le dieron toda la cobertura, con Kissinger a la cabeza, al golpe militar de 1976. Y en el gobierno actual ni hablemos de lo que es seguridad, lo que son los multimedios. El señor Hernán, que es uno de los actuales, Lombardi, que es uno de los actuales ministros, que justamente está a cargo de todo lo que es información y medios. Es poner a monos a cuidar puestos de banana. En nuestro programa del 11 de agosto del 2017 hablamos más detenidamente
de distintos ataques de falsa bandera a través de la historia. Porque la razón por la cual hoy nos apabullan con un exceso de información, de datos, nos tienen permanentemente con el celular, con el televisor, con los 500 canales, con la radio, detrás de una cada otra noticia falsa en muchos lados, o que son cortinas de humo. Apareció muerta la nena tal, hubo tal cosa, los mapuches, una entradera acá, un asalto allá. Nos tienen permanentemente obnubilados con un torbellino de noticias. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, no veamos el enraizamiento histórico, no veamos que esto de las falsas banderas no es nada nuevo. En Estados Unidos empezó como mínimo en 1898 con una falsa bandera en Cuba para poder declararle la guerra a España. Vamos a un corte, por favor. El proyecto Segunda República es un movimiento auténticamente revolucionario. El proyecto Segunda República surge como respuesta a las malas prácticas de los partidos políticos actuales, donde oficialismo y oposición son dos caras de la misma moneda. Socios del saqueo sistemático que hoy afecta a nuestro país. Como pueblo trabajador, nos estamos dando cuenta que la justicia y la política hoy están subordinadas al poder del dinero. Esto no es democrático, ni representa a los trabajadores argentinos. Por eso hay que fundar una Segunda República. Justa, libre y soberana. Colaborá firmando tu adhesión y sumate al Partido Segunda República. Conocé nuestra propuesta en www.proyectosegundarepublica.com.ar. Sumate. 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 Vos también sos la resistencia. Ingresá a nuestra página web y contactanos para firmar tu adhesión. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres, de ediciones PSR. Ellos están preparando la Argentina que se viene. Vos, ¿qué Argentina querés? Tinelli o Salvucci. Estamos formando el Partido Segunda República. Partido Segunda República. Necesitamos tu adhesión. Ingresá a www.proyectosegundarepublica.com.ar. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Proyecto Segunda República. No somos la oposición, somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República. Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube, seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Novedades del Proyecto Segunda República. Te presentamos nuestro nuevo sitio web. Mirá los últimos programas y accede a todas las temporadas anteriores.
Conocé nuestros 5 pilares, con infografías claras y precisas de nuestra propuesta. Visita los artículos escritos por nuestros especialistas. Y además, entérate de la participación en los medios de los integrantes de PSR. Contactate con nosotros y formá parte del proyecto Segunda República. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Presentamos el proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares: restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación, recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Bien, bueno, vamos a pasar a otro tema ahora, que es la peligrosa caída del dólar y su manipulación, y que esto también ayuda a explicar muchas de las cosas violentas que ocurren en el mundo. Porque uno diría, ¿pero qué tiene que ver algo financiero como el dólar o las bolsas con justamente las guerras de Medio Oriente? Todo tiene que ver con todo, créanme, todo tiene absolutamente que ver con todo. Y uno de los temas que tiene Estados Unidos muy preocupado es que ya se ha llegado a un punto donde el poder económico financiero de Estados Unidos y sus aliados es como mínimo más o menos parejo a lo que es el poder económico financiero que tienen los países BRICS con Rusia y China a la cabeza. Y se cree que justamente una de las formas, que en una de esas, que es el punto más vulnerable de Estados Unidos, es el problema del dólar norteamericano, donde justamente hay muchos países, y lo dice específicamente esto, si pudiéramos poner un segundito en pantalla el despacho número 15, de Estados Unidos, Lew Rockwell, explica cómo justamente uno de los peligros que visualizan en Estados Unidos y en el entorno privatizado es la debilidad creciente del dólar. Ahora vamos a ver un par de temas y que ese podría ser el punto más vulnerable y el punto desde el cual estaría atacando el entorno BRICS, cuya geopolítica la diseñan básicamente Rusia y China, con esto de diseñar nuevas instituciones financieras e ir saliéndose del área dólar, y muy peligrosamente, ir saliéndose del área dólar en el mercado del petróleo, que es uno de los más importantes. Y ahí sí pediría, para que veamos cómo todo esto empieza a cobrar forma y empieza a estar cerca de casa, si Andrea nos podrías leer el primer despacho, el número 16 de RT.
Sí, país sudamericano promete acabar con la hegemonía del dólar. La ola de críticas contra Maduro no se hizo esperar. Plantear un comercio mundial en una canasta de monedas distintas al dólar no es cualquier cosa. Sin embargo, expertos consideran la medida factible, beneficiosa y contagiosa para otros países. Es imposible. Así han juzgado algunos analistas económicos la propuesta hecha por el presidente venezolano Nicolás Maduro de utilizar divisas distintas al dólar para realizar transacciones internacionales. La incredulidad y las críticas han llovido sobre la posibilidad de que el Caracas utilice un sistema de pago alternativo para salir del chantaje del dólar. Como lo expresó la semana pasada el propio Maduro durante la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de 8 proyectos de ley para enfrentar la crisis venezolana. A ver si interpretamos esto un poco mejor. Acá Maduro está tomando la medida correcta, probablemente de la manera incorrecta. Es un poco como lo que ocurrió durante la crisis o previo a la crisis del 2001 en la Argentina, donde las provincias que se vieron asfixiadas por el gobierno de Fernando de la Rúa a través de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, que submonetizó la economía, dijeron: pero le tenemos que pagar a los policías, a los maestros, tenemos que pagar las cuentas, e hicieron las cuasimonedas. En Argentina, que tenemos 24 provincias, 16 de ellas en el año 2000 y 2001 empezaron a emitir una propia moneda provincial, que eran cuasimonedas porque en realidad eran bonos de deuda. Pero funcionaron, y funcionaron muy bien, y prendió muchas luces de alarma en el FMI, en el Banco Mundial y en los centros financieros de New York y de Londres. O sea, fue una buena medida, tomada mal, tomada inclusive por imperio de las circunstancias. Bueno, lo mismo con Maduro. Maduro no deja macana por hacer. Maduro no le llega ni a los talones a Chávez, que no es que fuera brillante, pero tuvo buenos asesores argentinos inclusive, como Norberto Ceresole y Horacio Ricciardelli, dos buenos peronistas. Después los terminó echando porque se cubanizó, pobre, y Ceresole y Ricciardelli cualquier cosa menos marxistas, pero sea como sea, en Maduro no ha dejado macana por hacer. Pero esta medida no está mal pensada. No está mal pensada, pero a mí me asusta por la pobre Venezuela que quizá le esté dejando servido en bandeja con esta medida, si realmente la lleva adelante, de comercializar el petróleo de Venezuela, que es uno de los principales productores. Algunos dicen que la mayor reserva de petróleo del planeta la tiene Venezuela. Si empieza a comercializar el petróleo venezolano en otra moneda que no sea el dólar, eso posiblemente selle el ataúd del señor Maduro y toda su revolución bolivariana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente el golpe es demasiado duro como para que Estados Unidos se lo banque, que le venga de Venezuela. Distinto es lo que vimos antes. Si el golpe le viene de Rusia y China, ¡epa! Porque a Rusia y China no lo van a poder invadir. A Venezuela la invaden en 24 horas. Porque fíjense usted lo siguiente, y volvamos a la historia. Después de haber perdido la primera guerra del Golfo en 1991, el régimen de Saddam Hussein sufrió una serie de sanciones que se mantuvieron de la ONU durante años. Hasta que en el año 97, creo que fue 98, las Naciones Unidas oficialmente autorizó a Saddam Hussein a vender en los mercados internacionales hasta $1.000 millones del petróleo iraquí, siempre y cuando fuera para comprar medicamentos y alimentos. Y así se hizo, 97, 98, 99, 2000, 2001. Pero hete aquí que en el 2002 Saddam Hussein, que ya estaba medio podrido de todo esto, y la posición de Estados Unidos era cada vez más endeble, una serie de cosas, dijo: bueno, este año 2002, esto lo dijo en noviembre, los $1.000 millones que tengo autorizados los voy a vender, pero no en el mercado de los petrodólares, los voy a vender mayormente en euros. Bueno, Estados Unidos le dijo: no lo hagas. Sí lo hago. No lo hagas. Sí lo hago. Lo hizo, y para los que son memoriosos, esto fue en noviembre del 2002, en marzo del 2003 George Bush lo visitó, invadió su país, lo asesinó a él y a prácticamente toda su familia, destruyó a Irak y causó 1,5 millones de muertos. Como para que nos vaya quedando en claro que el país que saca las patas del plato respecto de la hegemonía del dólar, del mercado mundial, global del petróleo, se va a topar con algún problema. Otro ejemplo, 2010. Ya estábamos ahí en la antesala de la primavera árabe con Barack Obama.
porque el otro era Bush, que era un neoconservador loco, miembro del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Ahora no, ahora hablo de Barack Obama, premio Nobel de la Paz, caramba, un hombre de izquierda, un hombre de color, el primer negro que llegó a la presidencia, ¿no? Un gran demócrata, prácticamente un admirado por todo el surdaje planetario. Libia anuncia, en la figura de Muammar Gaddafi, que iba a crear una nueva moneda llamada el dinar oro, con una particularidad que ni siquiera el dólar o la libra o el euro lo tiene. Va a estar respaldado en oro metálico, que tenían y tenían mucho. Lo iba a utilizar para justamente aprovechar el enorme acuífero debajo de Libia para construir obras de irrigación, etcétera, etcétera, y transformar el desierto del Sahara en la parte libia en un paraíso verde. Y dijo, no solamente el petróleo libio, voy a proponer que todos los países de Noráfrica, al menos que sean exportadores de petróleo, en vez de comercializar en dólares, petrodólares, lo hagan en dinar oro libios. Bueno, eso fue en el 2010. Esto motivó a que entre febrero y octubre del 2011, la OTAN, ni siquiera apoyada por las Naciones Unidas, atacó e invadió Libia, la destruyó bajo el gobierno de Obama con la perversa bruja de Hillary Clinton, y el 20 de octubre del 2011 lo asesinaron a Gaddafi por televisión. Y el famoso episodio, hoy no tenemos tiempo para mostrarlo, donde Hillary Clinton en un reportaje de la CBS dijo, fuimos, vimos y lo matamos. Muy bien, Hillary, ese es el tipo de gente que maneja este mundo. ¿Por qué? Porque el mercado global del petróleo está monopolizado en 3 mercados que son de ellos. El mercado de Nueva York, el New York Mercantile Exchange, el mercado de Londres, el Intercontinental Exchange, y el mercado de Dubái, que es uno de estos sheiks corruptos, repugnantes, retrógrados ahí de Medio Oriente, el Dubai Mercantile Exchange. El que se sale de eso se mete en líos. Miren, hubo uno que se salió muy prudentemente y lo sigue haciendo con mucha cautela, que es Teherán, que formó el Iran Energy Exchange, que vende el petróleo iraní en otras monedas. Pero claro, lo hace con Rusia, lo hace con China y tiene todo el apoyo de Rusia y China de que el petróleo que me vende Irán no se lo voy a pagar en dólares, se lo voy a pagar en rublos, en el caso de Rusia, y en yuan, en el caso de China, y Estados Unidos no puede hacer un pepino al respecto. Ahora sí te pediría, Andrea, si puedes leer el despacho número 17. Sí. El cambio ilegal de estas monedas permite que algunos multipliquen por 4.000 su valor, no es el dólar. El mundo supo que en Venezuela existe una fuerte restricción de dinero en efectivo luego de que autoridades encontraran 200 millones de bolívares en el automóvil de Lilian Tintori, quien adujo que esa cantidad era para gastos urgentes de su abuela enferma. El gobierno de Maduro implementó medidas de control de la circulación de la moneda debido a que los billetes han sido extraídos por organizaciones criminales para ser vendidos ilícitamente en la frontera con Colombia. Según el diario Universal, aproximadamente 30% de los bolívares se desvían a la zona fronteriza colombo-venezolana, según datos de este año de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN. A ver, no es que cambie de tema repentinamente, porque vimos recién lo de la comercialización del petróleo en dólares como un eje clave para Estados Unidos, que no está dispuesto a permitir que nadie lo saque. Ahora pasamos a Venezuela para entender un poquito mejor el problema de Venezuela, que está diciendo que no quiere este chantaje más del dólar. Venezuela tiene una inflación catastrófica, tiene unas tasas de cambio ridículas, pero parte del problema que tiene Venezuela es que alguien está sacando el circulante que va emitiendo. Se lo llevan a Colombia, lo venden en el exterior, han aparecido toneladas de billetes de bolívares venezolanos en los lugares más insólitos, en Brasil, en Paraguay y en otras partes. O sea, le están creando una asfixia monetaria a Venezuela a través de retirar clandestinamente el circulante que impone el gobierno y luego tirarlo de vuelta para que, miren, hiperinflación, etcétera, con un efecto más perverso, pero parecido al que le pasó a la Argentina cuando el gobierno de Cavallo y de la Rúa no monetizaban la economía y obligó a las provincias a emitir sus propias monedas. Leamos ahora sí, por favor, el siguiente despacho, también de Russia Today. Bien, la deuda de Estados Unidos supera los 20 billones de dólares por primera vez en la historia. Ya es oficial.
Una nueva autorización de la Casa Blanca ha permitido que el Departamento del Tesoro de este país supere el límite de 19,94 billones fijado en 2016 y alcanzado este marzo. El 8 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley que suspendía esa barrera hasta el próximo 8 de diciembre. En ese periodo de tiempo, el Departamento del Tesoro norteamericano tiene luz verde para endeudarse libremente. Este martes, la deuda estatal de Estados Unidos registró un valor superior de 20,16 billones de dólares, una cantidad que equivale a $62.000 por habitante o $167.000 por contribuyente. A ver, bueno, son cifras apabullantes. 20 billones de dólares es un 20 seguido por 12 ceros. Es una cifra evidentemente grande. Pero en todo este malabarismo, en toda esta confusión de los millones que van y que vienen, de Venezuela que ha sido satanizada y que le están creando y aprovechándose de los enormes errores e incompetencias del gobierno Maduro para llevar al país ya al borde de una guerra civil, y los petrodólares que estábamos viendo, que cualquier país que saca las patas del plato va a tener problema, y Estados Unidos que alegremente se endeudó en 20 billones de dólares. Y uno diría, ¿pero cómo? ¿Y el Fondo Monetario no lo va a visitar para decir, no, tenés que hacer déficit? Donald, tenés que hacer déficit cero. No, alegremente dice, bueno, macanudo, firmo un decreto, me sigo endeudando. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, hasta donde se me da la reverendísima gana. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que Estados Unidos puede endeudarse, aumentar la deuda pública ahora a 20 billones de dólares, no porque tenga una economía fuerte, porque no la tiene, por eso lo votaron a Trump, porque la economía está para el diablo, porque Japón le gana, China le gana, porque realmente el pueblo norteamericano está cada vez más pauperizado, más empobrecido, sino porque justamente el dólar, que no tiene respaldo de nada, físico, no tiene un respaldo financiero, no tiene un respaldo oro, no tiene un respaldo en otras divisas. El respaldo del dólar norteamericano son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El que no le gusta va a recibir la visita de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son las que respaldan el dólar. De manera que no te metas con el dólar. Esa sería el gran alerta que le haríamos al señor Maduro si él o alguno de sus ministros está mirando este programa. Está jugando con fuego, está jugando con una bomba atómica y jugando con los cablecitos a ver si hacen alguna chispita o no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita este sistema del área dólar planetario que se le está viniendo abajo rápidamente y están muy nerviosos al respecto, porque Estados Unidos exporta su inflación. La principal exportación de Estados Unidos es su exportación, es la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque lo que logra es emitir todos los dólares que necesita, hasta llegar a una deuda de 20 billones, alegremente, se firma un decreto, etc. Porque a medida que lo emite, esos dólares no vuelven a Estados Unidos, se quedan afuera. Por ejemplo, son petrodólares, giran por todo el planeta, giran por todo el mundo, pero muy poquito en Estados Unidos. O los eurodólares, giran por Europa principalmente. O los narcodólares, giran por todos lados y donde encuentro uno me puedo hacer el loco y decir, mirá, un narcotraficante, etcétera, etcétera. Saben que son los propios bancos, JP Morgan Chase, HSBC, Wells Fargo, Citicorp, Bank of America, son ellos los que permiten que circularicen los narcodólares, pero de vez en cuando una multa. Yo en mi libro Colonialismo Financiero Mundial describo cómo en un plazo de 5 años se le metieron 70.000 millones de dólares de multas a los grandes bancos y pagaron sin chistar. ¿Cuánta guita les debe reportar entonces el lavado de dinero y el narcotráfico? Le explico cómo funciona esto. El Banco Central de los Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos, que aunque usted crea que es federal y es público, en realidad es un banco central privado, controlado por los grandes bancos, emite, por ejemplo, 100 millones de dólares. Este es un ejemplo simplificado. Emite 100 millones de dólares. Se los da al gobierno, se los da al presidente Trump. Trump se lo da al Pentágono. El Pentágono agarra esos 100 millones de dólares y se lo da a la Raytheon, que es una de las grandes multinacionales, empresa de todo lo que es el área de defensa. La Raytheon construye 10 de estas madres de todas las bombas. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos programas? La MOAB, Mother of All Bombs, estas bombas que tienen un poder destructivo catastrófico. Agarra esas bombas, Raytheon se los da a la Fuerza Aérea lo pone a bordo de sus aviones o algún dron, lo mandan a Afganistán, ¡bang! Destruyen no sé qué de Afganistán, si quieren con esas bombas pueden destruir todo Afganistán. O sea, el gasto militar es destructivo, contrae la economía, tiende a
justamente a que el dinero emitido, que bajo el concepto de moneda soberana no es inflacionario, porque si se emite para expandir la economía, donde antes no había una autopista, ahora lo hay, donde antes no había viviendas, ahora las hay, donde antes no había gente consumiendo, ahora hay gente consumiendo, con lo cual demanda mayor moneda, entonces la mayor emisión no es inflacionaria porque la economía lo está apoyando. Pero si yo uso todo ese dinero para arrasar pueblos enteros, para arrasar países enteros, y sí, si mato 1,5 millones de iraquíes, por ejemplo, es 1,5 millones de iraquíes que no consumen, porque los muertos no consumen. Pequeño detalle, porque parece que hay que ir a lo muy básico. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que ese dinero que se emitió, que no es constructivo, que es destructivo, que no apoya la economía real de la producción y el trabajo, sino que lo destruye, que por favor no vuelva a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir aumentando la deuda a 20 billones y ni siquiera mosquearme. Entonces necesita que haya bancos centrales que los atesoren, como por ejemplo el Banco Central de la República Argentina, o el de Brasil, o el de Colombia, o el de España, o el de Portugal, que se ufaron de decir, no, tenemos reservas de dólares en el Banco Central. Sí, perfecto, estás absorbiendo, importando la inflación norteamericana. Necesitan que queden los mercados fuera de Estados Unidos, petrodólares, eurodólares, y también acá, aunque no se habla así, yo hablo de narcodólares porque existen, también Latinoamérica dólares, que son todos esos dólares que todos tenemos en algún colchón. Obviamente, si usted ahorra $10.000 y los pone en el colchón, son $10.000 que usted quitó de circulación, porque lo tiene como un ahorro para si algún día llego a necesitar. Entonces esos $10.000 no son inflacionarios porque no circulan, están ahí, están guardaditos en su colchón en una bolsita de plástico, por ejemplo. Eso es lo que necesitan. ¿Para qué? Para que toda la usura pueda seguir girando y girando y girando en estos mercados globalizados que nunca duermen, que son 24 horas por día, 24 horas por día, 24 horas por día. Eso hay que entenderlo porque así funciona el mundo y por eso el dólar norteamericano tiene como reserva las Fuerzas Armadas norteamericanas y por favor, hermanos venezolanos, alerten al presidente Maduro que sea cauto y que piense en otra estratagema, pero no es salirse así del dólar. Cuando esté por tomar la decisión, acordate de Saddam Hussein, acordate de Muammar Gaddafi. Cerramos, nos vamos ya por esta semana. Qué complicada que es la cosa. Como veremos, es todo muy complejo. Lo que nos dicen, cuando uno empieza a escudriñar, cuando uno empieza a juntar los datos, cuando uno empieza a join the dots, unir los puntitos, como dicen los yanquis, la figura es distinta. Claro, requiere que usted piense con su cerebro propio, requiere que usted apague el televisor, la deje de ver a Susana, a la Nata, a Mirta, a Tinelli y empiece a pensar, no para que usted sea más piola, voy a pensar, porque su vida va en esto, porque cuando yo veo las imágenes de Bagdad, de Mosela, de Benghazi, de Trípoli, del propio Egipto, de Damasco, digo, eso se viene para acá, ya en Venezuela está muy avanzado y en Argentina también empezó. Pero esto es el proyecto Segunda República. Lo nuestro es una propuesta para entender, desenmascarar, pensar, resolver este jeroglífico para que una vez resuelto este jeroglífico, empecemos distinguiendo amigos de enemigos, no asumamos como enemigos propios el enemigo de mi enemigo, podemos empezar a planificar qué tenemos que hacer para salvarnos y sobrevivir en este peligrosísimo mundo donde nuestros gobernantes son aliados directos, instrumentos directos de nuestros enemigos, viven en la Casa Rosada, en el caso de la República Argentina. Estamos perdidos en la jungla, estamos absolutamente en un mundo amenazante y, insisto, nosotros queremos ayudar a pensar, escudriñar, desenmascarar con una mente fría como el hielo, clara como el cristal, dura como el acero. Es un esfuerzo grande. Es más fácil quedarse ahí con la latita de cerveza, la cosa de papa frita y mirarlo a Tinelli o mirar alguna de estas basuras de Netflix o hacer alguna otra cosa. Y es entendible porque hoy en día trabajamos cada vez más para tener cosas que ni siquiera necesitamos y cosa extraña. A pesar de todos esos aparatitos, la población en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, son cada vez más frustradas e infelices. Para aparentemente encamarse todos los días y tener la panza llena, no hace la felicidad, ¿eh? Ojo con eso. En verdad, es verdad nomás,
Nosotros no hacemos shows y sketches banalizando lo serio e importante, tornando, como hace el señor Lanata, simpáticos personajes despreciables como Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Carrió, Massa, Rodríguez Larreta. Cada vez que que Lanata hace estos sketches, donde los hace pasar ya casi como algo simpático, lo venimos viendo desde el año 2014, como si fuera algo para reírse. Lo mismo hacía también Tinelli, haciendo estas imitaciones. Es tomar algo serio, grave y peligroso y banalizarlo. No es para tanto, nos reímos un poco. Esto es como si alguien le dijera, che, falleció mi papá. Bueno, vamos a hacer un sketch. Voy a traer un actor que hace de cuenta que es tu papá y va a decir, no me morí, en realidad el cáncer, yo allá volví, hay una resurrección mía. Una persona que le pasa eso le tiene que dar una trompada. Pero como hoy en día está todo erosionado, invertido y dado vuelta, hasta la propia víctima, que es el pueblo trabajador, se termina riendo de todo esto. Nosotros somos un llamado dramático a la defensa de la nación argentina. Si usted quiere pasar el tiempo o entretenerse, está bien, mire otra cosa. Si usted quiere entender, apóyenos. Esto que estamos diciendo, esta propuesta que es el Proyecto Segunda República, no es para flojos de ánimo, no es para blandos de voluntad y no es para temerosos. Esto es para corazones fuertes, ánimos inquebrantables, mentes sanas y fuertes. Y las mentes que no son sanas, en parte es por haber visto y seguir viendo demasiado televisión. De usted depende que no se ignore al Proyecto Segunda República. Somos la auténtica voz del pueblo silencioso y silenciado, porque usted no tiene voz, no se confunda. Ese mitin que vamos a hacer el sábado 23 de septiembre en Bolívar y México, le pedimos acompáñenos. Queremos que nos ayude a dar testimonio de su voluntad de defender a nuestra Argentina. Imbuidos de este espíritu que venimos repitiendo reiteradamente de San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, luchemos para recuperar nuestra Argentina antes que sea tarde. La voz está lanzada, el alerta ha sido ya dado, ahora es cuestión de que usted se arremangue, se acerque al Proyecto Segunda República, integre a este embrionario grupo que queremos formar de los mejores argentinos y empecemos, insisto, a recuperar nuestra Argentina. Hasta la semana que viene. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.